Shalom Akim. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawishai, Bahasham Rahakwadash. Yahweh es el nombre del Padre en el hebreo antiguo, que significa el que es o el que existe. Yahawishai es el nombre de su Hijo, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, pero su nombre es Yahawishai, que significa el que salva o el Salvador. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video, y como pueden ver el título, este es Romanos 9 y 3, y es básicamente lo que Pablo dijo aquí, que realmente este es el contexto de las escrituras que va el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque Pablo, cuando a él se le llama el apóstol de los gentiles, pero tenemos que entender qué gentiles, y la historia, porque no nada más podemos empezar a leer el Nuevo Testamento, y decir que el Señor Yahawashi, que el mundo ignorantemente conoce como Jesús, vino por todo el mundo, o vino a salvar a todo el mundo, a redimir a todo el mundo, a darles el reino a todo el mundo, cuando eso no es lo que el Antiguo Testamento habla, y no es lo que el Nuevo Testamento habla, porque por eso tenemos que ir al contrato anterior, al contrato inicial, porque una de las escrituras, como dice en Mateo 10 y versículo 5, dice: a estos 12 envió Yahawashi. Yo sé que aquí dice Jesús, pero Jesús es una traducción que viene del griego Jesús, eso es una traducción, pero si regresamos al original, al hebreo, es Yahawashi, y eso es por fe. Pero anyway, dice: a estos 12 envió Yahawashi y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayas, y en ciudad de samaritano no entres. Eso aquí el Señor les está diciendo que no vayan por gentiles. Pero ¿qué tipo de gentiles son los que está hablando? Son gentiles naturales. Porque tenemos que entender la historia de por qué Samaria el Señor dijo que no fueran. Y eso está escrito en, si no estoy equivocado, es Segunda de Reyes o Primera de Reyes 17. Es Segunda de Reyes 17 y 23 dice, 22 dice: y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo. ¿Y qué es lo que Jeroboam introdujo? Introdujo idolatría por medio de esos 2 becerros de oro que puso en Dan y en Betel. ¿Para qué? Para que no fuera al reino norteño, porque esto es historia, y por una razón el Señor nos dejó toda esta historia e hizo que recopilaran o que juntaran todos estos libros que el Señor nos dejó de la nación de Israel, para saber la historia de la nación de Israel. Porque Israel es el protagonista, es el carácter principal, empezando con el Señor Yahawashi, man, porque esto es una película, y el Señor nos dejó esto para nuestro aprendimiento, como dijo Pablo en Romanos 15 y 4, porque dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para nuestra enseñanza, porque esta enseñanza solamente le pertenece a los israelitas, man, dice: a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza, y esto, esta consolación, ¿a quién le pertenece? Romanos 9 y 3 dice: porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Yahawashi Hamashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas.
¿ok? De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Hamashiach, vino el ungido, ¿ok? El Mesías, el cual es poder sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Ok? Todo esto se escribió para nuestra enseñanza. Esto es nuestro libro, man. ¿Okay? El Señor Yahawashi no se contradice. ¿Okay? Porque tenemos, regresando a la historia de Israel o el reino norteño. Porque, a ver, porque esto es bien importante. Nomás pues, para entrar, man. La historia es bien importante. ¿Okay? El reino norteño y la capital, como ven en una estrella, es Samaria, y el reino sureño, que la capital es Jerusalén. Ok, ¿qué es lo que pasó cuando se dividió el reino? ¿Quién es lo que? Jeroboam fue el que puso, ¿cómo se llama? Becerros de oro en Dan y en Betel. Ok, ¿para qué? Para que nuestra gente, el reino norteño, no bajara a Jerusalén a adorar. Ok. Idolatría fue lo que él introdujo. Dice, sin apartarse de ellos, continuando en 2 de Reyes 17 y 23, dice, hasta que Yahweh quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo a su tierra, a Asiria, hasta hoy. Alright, porque los profetas siempre son mandados, son un presagio los profetas, man. Cuando un profeta llega a tu ciudad y empieza a, a dar mensaje de parte del Señor, es porque algo, porque algo va a pasar, ¿ok? Algo va a pasar. Porque como dicen en Amos, ¿dónde está? Amos 3 y 6 dice, o 7 dice, porque no hará nada Yahweh el Señor sin que revele sus secretos o su secreto a sus siervos los profetas. Ok, el Señor primero va a mandar a sus profetas y después va a hacer. Y eso es amor, eso es una advertencia. Ok, pero pero Israel no quiso escuchar. Ok, dice, Israel, continuando en 2 de Reyes 17 y 23, Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Ok, fue el exilio, como, a ver, ya había sacado una, como aquí, ok, de Samaria, Israel fue llevado cautivo hacia Asiria, hacia el territorio que los asirios estaban ocupando. Ok, no específicamente a Siria, sí a Siria, pero en los territorios que Asiria estaba gobernando. Ok, y después ok, después de, ¿qué es lo que pasó? Continuando, 2 de Reyes 17:24, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Hamat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Ya ves, por eso cuando el Señor Yahawashi habló con la mujer samaritana, el Señor le dijo, ustedes no entienden. Un momento aquí. Porque está en Mateo. Es Juan 4 y 23. Ok, y esto es, como dice aquí, Yahawashi y la mujer samaritana, ok, que habitaba en Samaria. Y el Señor Yahawashi les dijo esto. Versículo 22.
Dice, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Ok? Diciendo de los israelitas. Dice, y la razón por qué es que se les llamaba judíos es porque el reino fue dividido. ¿Ok? El reino de Judá y el reino de Israel. Pero Israel fue llevado cautivo. ¿Ok? Pero está hablando de israelitas, porque son israelitas, los judíos son israelitas. Dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Ok, so, ese momento está aquí. Ok, los adoradores en verdad y en espíritu están aquí. ¿Por qué? Porque los de Samaria, hablando en ese contexto, no eran a los que le pertenecía este pacto. Porque parte de saber que somos israelitas, esa es una parte, pero la otra gran parte es que tenemos un Dios y tenemos un poder. Y nosotros le pertenecemos. Por eso es importante, los nombres y el saber y la adoración, porque esto es a lo que nosotros, los israelitas, fuimos, man. ¿Ok? Y es una bendición, porque el Señor nos puso arriba de las naciones. ¿Ok? Pero esto solamente le pertenece a Israel. Por eso es que el Señor Yahabushai les estaba diciendo en Mateo 10:5 que en ciudades samaritanos no entres. ¿Ok? Ni en camino de gentiles, sino más bien, dice Mateo 10 y versículo 6, sino vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y vayan predicando diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos le pertenece a Israel. ¿Por qué? Porque eso está escrito en la medida de tiempo que el Señor le dio a Daniel, como dicen Daniel 7 y 18. Después de estos 4 imperios que iban a pasar, que estamos en el último. Y en ese último tenemos que entender que los eruditos sí saben que era Roma, pero como te dice en Daniel, o pues en el mismo capítulo, Daniel 7 da detalles de lo que iba a pasar. Iba a salir un cuernito, y ese cuernito está hablando de los Estados Unidos. Y en Apocalipsis 13 y 17, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17 hablan de lo que iba a pasar con esa bestia. Iba a sufrir una herida de muerte, pero su herida mortal iba a ser sanada. Y estamos en la sanación de esta bestia. ¿Ok? Estamos en este imperio. Ok, esa bestia es la OTAN. Y América se sienta sobre la OTAN, porque América es el líder. Ok, eso estamos en el 4º imperio. Ok, y estamos en el fin. El Señor Yahabushai va a venir en este imperio. No va a venir en otro. No hay otro imperio prometido. Este es el último. Ok, dice versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Ok, los santos del Altísimo, ¿quiénes son? En Salmo 147. Salmo 147 y es el último versículo. Dice, versículo 19 dice, ha manifestado sus palabras. Salmo 147 y 19. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no los conocieron. Aleluya. ¿Ok? Salak, hermanos, este no era. Pero, anyway, ¿ok? Esta es otra escritura que dice, no ha hecho así con ninguna otra de las naciones. ¿Ok? Porque las otras naciones para el Señor... Este es Isaías 40 y 17. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y en lo que no es. ¿Ok? Y no diciendo que el Señor... el Señor cuida de ellas, man. Esta es su creación. Él cuando creó todo esto, Él vio que era bueno. ¿Ok? Pero hay una... Es como, como siempre pongo este ejemplo. Es como tu perro, tu gato, lo que sea que tengas. No lo vas a poner a la misma... No lo vas a estimar
igual que a tus hijos. Que tus hijos son tus hijos, man, y tienen un cuidado especial, una cercanía más a ti. Tú los enseñas, tú les dices qué hacer y están a tu imagen. Pero los animales son animales, man. ¿Ok? Que en el reino van a ser puestos bajo la ley. Van a ser enseñados a obedecer las leyes que al Señor le gusta, como su creación sea. ¿Ok? Porque las leyes son sociales, son naturales, son para vivir en esta tierra, man, para vivir en paz, ¿ok? Para traer justicia, ¿ok? Equidad. Eso es lo que son las leyes, man. Por eso es que ustedes cristianos son locos al pensar que el Señor se ha invalidado de la ley. La ley que el Señor ya no está haciendo es la de sacrificio. Por eso es que no damos sacrificios. Nosotros somos el sacrificio, nuestra vida, ¿ok? Nuestras intenciones. ¿Ok? Porque eso era algo que Israel estaba haciendo. Ellos estaban tratando de hacerse justos por medio de la ley. Oh, pues yo pequé, pues aquí está mi toro. Sacrifica mi toro y hazme limpio. Eso es lo que el Señor no quiere. El Señor quiere un corazón arrepentido, un corazón contrito. Eso es lo que le gusta al Señor. Tu actitud, tus intenciones. Ok, pero la otra ley, la ley de no robar, no cometer adulterio, no matar, o no asesinar más bien. Ok. Ah, el hacer un falso testimonio a tu hermano. Ok, todas esas cosas todavía siguen en pie. So, ustedes están locos, man. Cuando piensan que el Señor ya ha dejado la ley, claro que no. Ninguna escritura dice que el Señor ha invalidado la ley. ¿Ok? Hasta Pablo dijo que ¿cómo lo dijo, man? Hermanos, la escritura que quería hace rato es Salmo 148 y 14, donde habla que Israel son los santos, los hijos de Israel. Como dice aquí, Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenlo todos sus santos, los hijos de Israel. En Daniel 7 y 18 dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Quién? Los israelitas. ¿Ok? Los israelitas. Y Salakia por el ¿cómo se dice? Random. El no sé cómo, a ver, random. Sí, pues no sé cómo decirlo, pero Salakia, disculpen por el no tengo la palabra, me acuerdo nada más de esta palabra en inglés, el random, que es como aleatoriamente o desordenado, como, porque la escritura que quería sacar ahorita es Romanos 3 y 31, dice: luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Por qué? Porque la fe es la base de este camino. Tu fe, como te dice en Hebreos 11, que la fe es la fe es algo que no podemos ver. Es la certeza de las cosas que no podemos ver. Y eso es parte de querer agradar al Señor. Alguien que no está presente, pero sí está presente. ¿Por qué? Porque tienes fe de que está presente. Tú crees que aquí está. Entonces quieres agradarlo. Ok, eso por medio de la fe. Ese es la base de la ley. Ok. Sino que confirmamos la ley. Ok, porque así tú crees que el Señor es. Y tratas de agradarlo, incluso cuando no te ven. Pero anyway, ya agarramos esto. Ok. ¿Por qué es que Pablo dijo esto y fue en Romanos 9
Él dijo que solo le pertenece a Israel. Pero ¿por qué fue a los gentiles? O porque los gentiles estaba hablando de israelitas gentiles. ¿Ok? Porque como dice en Deuteronomio 31 y 16, que esto es parte de lo que el Señor le dijo a Moisés antes de que iba a morir, porque a Moisés se le dijo que no iba a pasar del río Jordán, ¿ok? Y que él iba a morir, no más iba a ver la tierra de lejos. So, ¿qué es lo que le dijo el Señor? Dice, y Yahweh dijo a Moisés, Deuteronomio 31 y 16, he aquí tú vas a morir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella. ¿Ok? ¿Qué es lo que iba a pasar? Este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra. Esto se le llama idolatría. Esto es idolatría. Dice, a donde va para estar en medio de ella, y me dejará invalidará mi pacto que he concertado con él. ¿Ok? Dice, ¿y qué es un pacto? Okay, quiero ir aquí a la palabra pacto. Break my covenant. Ok, que esa es la palabra hebrea o la Strong hebrea 1285, que es Barayat. Ok, Barayat, que es un pacto, una alianza. A ver, una promesa. Wow. Ok, es una alianza. Barayat. A ver, a ver, Barayat. La palabra Barayat en hebreo es una palabra muy importante en las escrituras. Es un pacto, una alianza, un convenio. Es un acuerdo solemne y vinculante entre dos partes en el contexto bíblico. Casi siempre es un pacto unilateral donde Yahweh establece condiciones y promesas hacia su pueblo. ¿Ok? Porque acuérdense, man, porque algo de que los cristianos siempre alegan es de que, oh no, pues es que todos venimos de Abraham. O todos venimos de Adán. Pues sí, pero solamente una línea tiene ese pacto. Por eso es que se le llama el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No se le llama el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob y de Saúl y de Amón y de Moab. No, man. Ok, no es eso. Así no es. So, es un contrato. Ok, es un contrato. Ok, no es simplemente un contrato, porque es un contrato. Ok, es un acuerdo. Es un compromiso perpetuo. Ok, incluso si una de las fallas parta. Perdón. Dice, incluso si una de las partes falla, Yahweh sigue siendo fiel. ¿Ya ves? Promesa espiritual ilegal. Esa es la palabra, man. So, damn, Salak, hermanos. Disculpen si se estaba escuchando mucho la música. But anyway, so continuando. Oh, sí, aquí en... porque eso es lo que pasó. Ok, esto es lo que pasó y el Señor le dijo a Moisés qué es lo que iba a pasar. So dice, otra vez, Deuteronomio 31 y 16, dice, Yahweh dijo a Moisés, he aquí tú vas a morir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra, a donde va para estar en medio de ella.
y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. ¿Ok? Y nomás imagínatelo, cuando tú estás viendo a tu mujer, y tu mujer hace algo que no te gusta, tú te volteas, porque te da vergüenza, man. ¿Ok? Y el Señor haciendo eso es no cuidándonos. ¿Ok? Por eso es que fuimos consumidos. ¿Ok? Dice, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi poder en medio de mí. ¿Y por qué es que no está en medio del pueblo el Señor? Por sus fallas, porque el Señor, como dice la escritura, que es tan puro que no puede ver maldad. Por eso es que su rostro se apartó de nosotros, porque nosotros somos los israelitas, man. ¿Ok? Y en Jeremías 3 habla acerca de dos hermanas que habla, por eso es importante, habla de esto, el reino norteño y el reino sureño, dos hermanas, ¿ok? Que como dice aquí, ya acabé aquí, Jeremías 3 y uh, puedo empezar desde el versículo 6, dice Jeremías 3 y 6, me dijo Yahweh en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y ahí fornica. Y eso es lo que es idolatría. ¿Ok? Dice, y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio, Judá, que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Ok, que eso es lo que pasó. Por eso cuando vamos a Oseas, ¿dónde está? Oseas 1, y en versículo 9 es donde dice, uh, no, versículo 6, dice, concibió ella otra vez, y esta es una prostituta, ok, que Oseas contrató para tener hijos. Ok, y esto era una representación, okay, de cómo se comportaba Israel. ¿Por qué? Porque como vimos en Jeremías 3, ella fornicaba, sobre todo monte alto, debajo de todo árbol frondoso, ahí fornicaba, ahí se prostituía. ¿Ok? Dice, Oseas 1 y 6 dice, y concibió ella otra vez, y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruhama, que Lo Ruhama en el hebreo es la A Rahama, que significa no misericordia, y también significa no amor. Dice, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Y eso es lo que pasó, lo que vimos en Segunda de Reyes, capítulo 17. Y eso va conectado en por qué el Señor Yahushua dijo que no vayas a los samaritanos. ¿Por qué? Porque los israelitas no están allí. ¿Ok? Dice, más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Yahweh su poder, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. ¿Ok? Porque la primera que pasó fue cuando el imperio asirio o Asiria invadió o rodeó Judá, pero un ángel del Señor derrotó al ejército asirio. Y el otro fue cuando Ciro dejó salir o dejó regresar a Judá, a Israel, a Jerusalén para construir otra vez. ¿Ok? Dice, después de haber detestado a la Rahama, concibió y dio luz un hijo, y dijo Dios, ponle por nombre Lo Amí, que Lo Amí en el hebreo es la A Amya. ¿Ok? La A Amya. Dice, porque ustedes no son mi pueblo, que eso es lo que significa, no mi pueblo. ¿Ok? Dice, ni yo seré su Dios. Y esto es lo que nos pasó a nosotros como una nación. ¿Ok? Por eso, alright, otra vez, man. Y dijo, porque voy a cambiar, y dijo Dios, ponle por nombre la A Amya,
porque ustedes no son mi pueblo, ni yo seré su Dios. ¿Ok? Y eso es lo que nos pasó. Por eso en el libro de Lamentaciones 5 y 3 y 1 dice: acuérdate, oh Yahweh, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Okay, mira y ve nuestra vergüenza, nuestra reproach. Ay, quiero ver qué significa. Un momento aquí. Nuestro desprecio, nuestra burla, basado en la condición de vergüenza o desgracia. Alright, so como dice aquí, es una desgracia. Dice Lamentaciones 5 y 1. Acuérdate, oh Yahweh, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Señor nos despidió de la tierra y la ocuparon nuestros enemigos, como dice en Ezequiel 36. Dice: huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio, y esto es esclavitud. ¿Ok? So, el punto de aquí es que huérfanos somos sin padre. ¿Por qué? Porque el Señor nos despidió. ¿Por qué? Por nuestra maldad. Como vamos regresando en Deuteronomio 31 y 16, donde dice que y Yahweh dijo a Moisés: he aquí que tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor en él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por haberse vuelto a dioses ajenos, ¿ok? Por idólatras, ¿ok? Y el Señor nos lo advirtió. Ahorita regresamos a Deuteronomio 30, porque el Señor nos dijo aquí en Deuteronomio 28 y versículo 15: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Yahweh tu poder, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Ok? Porque esto es un contrato. Esto es un pacto que el Señor hizo. ¿Ok? Y empieza: maldito serás en la ciudad, maldito en el campo, maldito tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre. Eso eran maldiciones que iba a pasar. Y una de esas, como siempre sacamos, es en versículo 64, que dice: y Yahweh te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Lo que eso, nosotros íbamos a estar en tierra extraña, no en Israel. ¿Ok? Adorando los ídolos de las otras naciones, que eso quiere decir que íbamos a estar comportándonos como las otras naciones, íbamos a comer como las otras naciones, nos íbamos a emparentar con las otras naciones. Íbamos a perder completamente nuestra identidad. ¿Ok? Por eso en Jeremías ¿qué es? Jeremías 4 y 17. No. O 7. Jeremías 7. Damn. O 17 y 4. Ok, porque esto vino a ser a toda nuestra nación.
Dice Jeremías 17:4, dice, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego has encendido en mi furor, que para siempre arderá. Eso, ¿qué es la heredad que el Señor nos dio? Pues primero fue Él. Nuestra relación con Él, nuestro lenguaje, nuestra vestimenta, nuestra forma de nuestra cultura, básicamente, man. Todo lo que conlleva ser un israelita. Y nuestro poder, porque esa es una gran parte. Por eso es que por eso es que se llama Israel, Yasharala, el príncipe del poder, el príncipe de Dios. Y un príncipe es un hijo, del rey. Eso es sinónimo con hijos de Dios. Y el ser hijos de Dios es de una manera de ser, y que tienes un Dios como padre. Por eso es que Pablo estaba diciendo que esto le pertenece solamente a Israel, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. No hay confusión en esto, man. Porque igual cuando lees en Oseas 1 y 10 y versículo 11, habla de la restauración que el Señor iba a traer a Israel. También en aquí no está, es en Deuteronomio 30 y versículo 1 dice, sucederá que cuando hubiera venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Yahweh tu poder, y te convirtieras a Yahweh tu poder, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos donde te hubiera esparcido Yahweh tu poder. Y esto era lo que estaba escrito en Isaías, versículo 11. Capítulo 11 y versículo 11. O en versículo 10 dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí es el Señor Yahawashi. Porque Isaí es el padre, o era el padre del rey David. Dice, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscado por las gentes y su habitación será gloriosa. Eso, el Señor Yahawashi iba a ser puesto como pendón. Esta verdad, estas escrituras. Porque un pendón es algo que es como una bandera que se utiliza para reunir a gente, pero no nada más gente, sino, porque, a ver, vamos a ver. Un momento, vamos a ver. No, ok. ¿Para qué es una bandera un pendón? Es una manera rápida y visible de saber a quién pertenece un territorio, campamento o propósito ceremonial o espiritual. Y menciona Isaías 11 y 12. Un pendón o una bandera se ocupa para identificar quién eres, de qué grupo, país, familia o ejército eres. Porque este pendón se levantó como dice, a los pueblos. ¿Y qué es lo que el Señor Yahawashi dijo? Dijo que fueran y dijeran que a los hijos de Israel, a los hijos perdidos de la casa de Israel, que el reino de los cielos está cerca.
¿Ok? ¿Y a quién le pertenece eso? Solo a Israel. Dice, representar una idea, un movimiento, un reino, una causa o un mensaje. ¿Ok? Guiar y reunir para que la gente sepa dónde reunirse, seguir el liderazgo o saber a quién seguir. ¿Ok? Eso es, es para identificar a nosotros nuestra identidad. ¿Ok? Porque esto le pertenece solamente a Israel. ¿Ok? So, ¿dónde estábamos? Isaías 11:10 dice, dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahweh alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Ok, y esto iba a ser un proceso. Por eso es que Pablo fue y predicó el evangelio. Ok, y predicó que la restauración viene para Israel, porque él fue y levantó ese pendón para reunir, ok, a los esparcidos de nuestra gente, man. Dice, como dice aquí, y levantará, versículo 12, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. ¿Ya ves? Por eso es que Pablo fue a los gentiles. ¿Pero qué gentiles eran? Los israelitas. Por eso es importante entender la historia. Que en este video no lo voy a hacer. Voy a hacer otra parte acerca de la palabra gentil. ¿Ok? Porque tengo esto, pero ya van 40 minutos. Quiero hacer otra parte nomás para que, no sea tan largo, porque tengo información. Que eso era principalmente lo que iba a hacer. Entrar en la etimología de la palabra gentil y un poco de información que tengo. Right? ¿Por qué es que se escribió la Septuaginta? Y entrar en contexto de qué es lo que pasó y por qué se escribió la Septuaginta. Ok. Información, man. De cómo Israel fue llevado cautivo a diferentes lugares, o por qué es que se fue. Porque gran parte de la razón, más bien la razón principal por la que nuestra gente fue esparcida por todos los rincones, fue por las maldiciones. Fue porque nosotros pecamos contra el Señor. Pero eso era parte del plan. ¿Ok? Porque como leímos en Deuteronomio 30 y versículo 1. Ok, el Señor ya profetizó esto desde el principio. Eso no tiene sentido. La única manera por la que tuviera sentido el por qué el Señor aceptara a todas las demás naciones es por esa doctrina que es blasfemia. Y ustedes cristianos van a pagar por eso, man. Ok, porque eso es añadirle a las escrituras. Ok, esa doctrina de reemplazo. O supersesionismo, la cual afirma que el pueblo de Israel ha sido desechado en el plan de Dios para ser reemplazado con un pueblo nuevo, la iglesia. ¿Ok? Y la iglesia es un cuerpo de personas, específicamente israelitas, man. ¿Ok? Y el Señor nunca ha desechado a Israel de su plan. Israel es el protagonista de su plan. ¿Ok? Y tienes en el otro lado un antagonista, porque el Señor es un poder de balance. Tienes a una gente que Él ama y tienes a una gente que Él odia. Y como en toda película, tienes al relleno. Tienes a los que nomás tienen que cumplir para que esté caminando por atrás y, imagínatelo. ¿Ok? Y el pueblo que el Señor odia son los edomitas, los autoproclamados hombres blancos, man. ¿Ok? El hombre bestia. Este es el hombre más bestia que puedes
tú encontrarte, man. El más sucio, el más bajo, el más astuto para mentir, para manipular. ¿Ok? El más cruel. ¿Ok? Y también no hay que ser simples, ¿no? Cualquier persona que se parezca a esto quiere decir que lo son. No, su espíritu es el que los define, porque, algo bien importante es la raza, tu semilla, de quién vienes. Y hay hermanos, puedo pensar de un hermano que parece un autoproclamado blanco, porque no son blancos, man, solo son autoproclamados blancos, son edomitas. Y esa es la condición que nuestra gente se iba a aparecer. Iba a aparecerse como un edomita, como un chino, como un árabe, un africano. O que un ruso, que son edomitas. Un indio o un hindú. Ok, que, Por eso es que, ¿cómo se llama? A ver. Por eso es que en Apocalipsis, cuando Juan vio a esa gran multitud, como dice aquí, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. ¿Ok? Porque ¿por quién fue ¿por quién fue mandado el Señor Yahabushai? Mateo 1 y 21. Dice: y esto es el ángel hablándole a José y a María: y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Yahabushai, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? Gálatas 4 y 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Yahweh envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿ok? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibamos la adopción de hijos. Alright, porque algo que se me vino, man, es lo que el Señor Yahabushai dijo: yo he venido a cumplir la ley. ¿Ok? Mateo 5 y 17. Dice, no piensen que he venido para abrogar o básicamente ¿qué es abrogar? A ver. Anular, dejar sin efecto. ¿Ok? Dice: no piensen que he venido para anular la ley o los profetas. No he venido para anular, sino para cumplir. ¿Ok? Y la razón por qué saqué esto es porque había una ley. A ver. No, hay una ley. Ok, hay una ley en las escrituras que habla de que solo un pariente te puede redimir. Dice, oh, man. Alright, Levítico 25, pues aquí lo tiene. Dice Levítico 25 y 25. Y esto es parte de lo que el Señor Yahabushai vino a hacer. Porque alguien que solamente podía redimirnos. Dice, cuando Levítico 25, 25, cuando tu hermano empobreciere, ¿ok? Y hermano o vecino, en las escrituras, cuando habla de vecino, habla de tu prójimo, ¿ok? Y en un contexto inicial, nuestros prójimos son israelitas, nada más, que se traduce a vecino. Pero por eso es que el Señor nos hizo un pueblo separado y santo. Nosotros no deberíamos de estar viviendo enfrente de edomitas y al lado de un camita y en una ciudad como los chinos. Nada de eso debería de existir. El Señor nos separó como una gente, ¿ok? Y nos hizo que viviéramos en un pueblo separado ante las demás. ¿Quiénes eran nuestros verdaderos
prójimos, nuestros hermanos israelitas. Pero anyway, dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su propiedad, su pariente más cercano vendrá y redimirá lo que su hermano ha vendido. Y si el hombre no tiene quien redima, pero se enriqueciere y alcanzare lo suficiente para su redención, eso es una buena, pero eso está hablando de bienes, So, saltando versículo 47. Man. Alright, como dice aquí, en las escrituras, la redención de los esclavos es un concepto clave en la ley del Redentor, en el contexto del pueblo de Israel. Okay. Si un israelita se veía obligado a venderse como esclavo debido a deudas o pobreza, okay, o cualquier cosa, porque nosotros fuimos vendidos como esclavos, man. Okay. Dice, un pariente cercano tenía el derecho y el deber de redimirlo, liberándolo de su servidumbre. Ok, so Levítico 25 y 47. Si un extranjero o un residente se enriquece contigo y tu hermano empobrece, junto a él y se vende a un extranjero o residente contigo o a la tribu de un extranjero, después de haberse vendido podrá ser redimido. Uno de sus hermanos lo redimirá, o su tío o el hijo de su tío lo redimirá, o algún pariente cercano de su familia lo redimirá, o si su riqueza le llega a alcanzar, él mismo se redimirá. ¿Ok? Pero era parte de una maldición que no iba a haber quién nos iba a redimir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todos íbamos a ser puestos en un estado bien bajo, man. Todos íbamos a ser esclavos. Pero nuestro único redentor es el Señor Yahawashi, man. Ok, so como dice aquí, Deuteronomio 28 y 68. Dice, y Yahweh te hará volver a Egipto en naves. Y eso está hablando específicamente lo que le pasó a nuestros hermanos de la tribu de Judá. Okay. Esto es lo que pasó. Ok. Estos barcos negreros. Dice, y Yahweh te hará volver en Egipto en naves por el camino del cual te ha dicho, nunca más volverás. Ok, porque Egipto no habla de Egipto del que está en África. No, este está hablando de un Egipto moderno. ¿Ya ves? Mira, man, esto es espiritual. Mira quién está aquí. Es César Borgia. Ok, este es el espíritu de Jesús, man. Mira lo que nos hizo, lo que vinieron estos edomitas a hacernos en el nombre de Jesús. Okay, que Jesús, man, ese no es el verdadero nombre, man. But anyway, right, eso es para otra lección. Alright, so continuando, dice, sí, porque en Apocalipsis 11 habla acerca de esa gran ciudad. Como dice aquí, Apocalipsis 11 y 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que esos cadáveres representan al reino norteño y al reino sureño. Porque en el principio habla, en versículo 3, dos testigos que representan al reino sureño y al reino norteño. Ok, y dice, y sus cadáveres que representan nuestro estado muerto, en un sentido espiritual muerto y de esclavitud. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que esto está hablando de Babilonia. Lo que dice, ¿y cómo sabemos que es Babilonia? Porque creo que está en Apocalipsis. Sí, en Apocalipsis
Apocalipsis 18 y 21 o 19 también, pero en versículo 21 voy a ir al puro punto. Dice: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad. Y esa Babilonia, la gran ciudad, estaba hablando de aquí, de los Estados Unidos, de América. Ok, dice Apocalipsis 11 y 8: y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, o de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Ok, y sabemos por qué Sodoma. No tenemos que dar muchos detalles, porque los detalles los podemos ver en cada esquina. Ok, y Egipto, por lo que nos pasó y nos está pasando, man. Ok, aquí es la casa de servidumbre. Egipto representa la casa de servidumbre. Ok, por eso, man. Por eso es que el Señor prometió, Jeremías, creo que regresando, Jeremías 3 y 14, dice: no. Jeremías 16, Jeremías 16, Jeremías 16 y 14 dice: no obstante, he aquí vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Ok? Porque en Egipto, ¿qué es lo que estábamos pasando? Estábamos pasando por esclavitud. ¿Ok? Y la manera en cómo el Señor nos rescató fue grande. Por eso es que hasta hoy en día todavía se habla de Egipto. ¿Ok? Y de ahí ya no ha visto otra intervención así de grande por nosotros. Está a punto de ser. Dice: sino vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ese es el nuevo éxodo. ¿Ok? El Señor nos va a sacar de aquí. ¿Ok? Y se va a hablar de esto, porque esto va a ser mayor que lo que pasó en Egipto. Dice: y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volverá a su tierra, la cual di a sus padres. Ok, eso, ¿cuál es la tierra del norte? Aquí en Babilonia, porque estamos pasando lo mismo que estábamos pasando en Egipto. Ok. Dice: donde también nuestro Señor fue crucificado. So, ese es el punto, man. You know? So, estamos aquí en Egipto otra vez. Ok. En un sentido espiritual, porque Egipto representa casa de servidumbre. Y lo mismo, por eso mismo el Señor levantó y les dio este título de Egipto a este lugar. ¿Para qué? Porque en Romanos 9 y 17 dice: porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Y eso es lo que está a punto de pasar. Porque cuando el Señor venga y destruya a Babilonia, que en sentido espiritual es Sodoma y Egipto, ¿ok? El nombre del Señor va a ser anunciado, va a ser exaltado por toda la tierra, man. ¿Por qué? Por la salvación grande que el Señor va a traer. Eso mismo, podemos ir a Ezequiel 36 también. Donde dice... Ezequiel 36 y 23 dice: man, damn. Versículo 17, man. Porque esto va a incluir todo lo que pasamos, man. Ok, dice Ezequiel 36 y 16 dice: vino a mí palabra de Yahweh diciendo: hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Ok. Imagínate, man. Y derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra. Ok. Porque con sus ídolos la contaminaron. Y eso es lo que te explica en Sabiduría de Salomón capítulo 14. Del versículo 20, 22 hacia abajo. Y te explica qué es la maldad de lo que hacen los ídolos, man. Porque ustedes, simples piensan que un ídolo nomás es de sentarse o hincarse y ponerle una velita. No, es una completa manera de vivir.
¿Ok? Te haces una imagen falsa de lo que es el Señor y empiezas a actuar debido a eso. No tienes temor. Porque Jesús y María y la Guadalupe and shit, ellos aceptan a todo tipo de mierda, man. ¿Ok? Anyway, man. Dice, porque con sus ídolos la contaminaron, versículo 19. Les esparcí por todas las naciones, perdón, los esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras los juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre diciéndose de ellos, estos son el pueblo de Yahweh y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Ok, esa es una de las razones por qué el Señor también nos quitó nuestra heredad y nos quitó nuestro conocimiento de quiénes éramos y quién es nuestro poder y cómo se llama. Ok. Dice, por lo tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Yahweh el Señor, no lo hago por ustedes, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanastes, ustedes entre las naciones a donde has llegado, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste ustedes en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Yahweh el Señor, cuando sea santificado en ustedes delante de sus ojos. ¿Ya ves? ¿Por qué? Porque la gran salvación que el Señor va a traer, a través de nuestra salvación, el Señor va a ser glorificado, man. ¿Ok? Por lo que va a hacer por la casa de Israel. Dice, y los tomaré de las naciones, y los recogeré de todas las tierras, y los traeré a su propio país. ¿Ok? Dice, esparciré sobre ustedes agua limpia, y serán limpiados de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Ok, y esto es una de las cosas que Pablo mencionó acerca de que el Señor nos iba a dar un cuerpo perfecto, un cuerpo que no iba a pecar. Y esto solamente le pertenece a Israel. Esto es parte de la gloria que Pablo mencionó en Romanos 9 y 3. Ok, la gloria, la adopción, la gloria, el pacto, porque es el nuevo pacto que está hablando en Ezequiel 36, porque este es un nuevo pacto. Ok, lo mismo que habla en Jeremías 31 y 31, porque va de la mano, man. Dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y esto es exclusivamente a la casa de Israel y la casa de Judá. Dice, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, y aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. ¿Ok? Por eso es que el Señor compara a Israel como una prostituta y le dio una carta de repudio. Por eso es que quedamos en la condición que estamos, man. Pero el Señor prometió restauración. Esto es parte de la restauración. Esto es parte de las promesas que Pablo dijo. Como dice aquí, el pacto, la promulgación de la ley, ¿ok? El culto y las promesas. ¿Qué promesas? Las promesas de restauración, el reino. Por eso es que muchos estaban pensando, muchos ya querían que el reino de Israel fuera establecido en ese tiempo, man. Ok, los apóstoles les estaban diciendo, apenas ayer vi un cachito nomás de el Mesías, no, The Chosen, el elegido, en Amazon Prime, y estaba ahí, nomás lo comparto porque se me vino ahorita a la mente, Judas Iscariote. Él estaba ahí como, no, es que el reino de Israel ya tiene que surgir y podemos agarrar fondos y podemos hacer lo otro y vender esto para que el reino de Israel, porque necesitamos fondos para el reino de Israel. So ellos ya sabían y querían la salvación y la restauración de Israel, pero no era en ese tiempo. Tenía que pasar profecía, tenía que pasar esta gran caída, tenía que venir Babilonia y el Señor tenía que magnificarse. ¿Ok? Dice Romanos, Jeremías 31 y 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Ok? Después de aquellos días. ¿Ok? Dice Yahweh,
daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré por ellos, yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que dice aquí? Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, diciendo que íbamos a ser programados para hacer lo correcto. Como, uh, así como lo hacemos sin pensar el respirar, pues así va a ser. ¿Ok? Así va a ser el hacer justicia. ¿Ok? Dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Yahweh, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ok, esto es parte de el pacto y las promesas que el Señor nos dio. Esto está escrito en el Antiguo Testamento. Por eso en Romanos 15:4 dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por las escrituras tengamos esperanza. Ok, esperanza. ¿Qué es esperanza, man? Esa es una buena pregunta. ¿Qué es esperanza? Ok. Dice, la esperanza es un concepto que se refiere a la expectativa positiva y confiada de que algo bueno sucederá en el futuro. ¿Ya ves? Esto es la buena noticia. Este es el evangelio. ¿Ok? La buena noticia de que algo bueno sucederá en el futuro para Israel. Nada más. ¿Ok? Ezequiel 36 y 26. Man. Hermanos, ustedes pueden leer todo el capítulo de Ezequiel 36 y habla de la restauración y la prosperidad que el Señor va a hacer por nosotros, man. Por eso es importante leer el Antiguo Testamento, man. Comerse el rollo entero. Comerse los libros apócrifos también, man. Para así nosotros entender quiénes son los israelitas. Pero con todo eso, man, yo espero que ustedes, hermanos, hayan sido edificados. Cualquier pregunta ustedes pueden ponerlo en el comentario. Si tienen una escritura con la que pueden aportar o como sea, sería muy apreciado. Con eso, man, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahawashi, Bahashem Rahakwadash. Hasta la próxima. Shalom.